Bienvenidos a HS con una visión donde estamos apasionados por el cuidado de la vida en el trabajo. Tenemos una invitada muy especial a este video, es otra mujer y en eso me enorgullece presentarla. Es una líder en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Ella es la doctora Diana Cuervo, es médica, tiene doctorado en salud pública, es miembro médico de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y pues también es docente e investigador en la Universidad Javeriana y pues también apoya a otras universidades. Entonces es un privilegio para nosotros tener a la doctora Diana. Muchas gracias por atender esta invitación y bienvenida. Muchas gracias por tu invitación. Para mí es un honor poder estar en este espacio que pues tiene gran trascendencia y mucho público para poder compartir con toda la audiencia. El tema que vamos a tratar es básico, pero a la vez es desconocido por muchos de nosotros como expertos en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál tema es? Es el de enfermedad laboral. Entonces vamos a desglosar junto con la ayuda de la doctora Diana cómo es este tema, desde los conceptos hasta cómo lo debemos nosotros manejar de manera acertada tanto para la empresa como para los trabajadores. Entonces iniciemos. ¿Qué es esto de la enfermedad laboral? Bueno, la enfermedad laboral, como todos saben, Colombia tiene un sistema de seguridad social dividido de acuerdo al origen. No todos los sistemas de protección social en el mundo requieren esta calificación porque hay sistemas donde, sin importar el origen, hay un cubrimiento por un único sistema. Como Colombia definió a través de la Ley 100 dividir quién asume las prestaciones tanto en atención médica como en rehabilitación, lo laboral lo asumen las ARLs y lo común las EPS, hay este proceso. Entonces, la enfermedad laboral en Colombia está reglamentada mediante el decreto 1477 del 2014, que es importante que la gente sepa que en este decreto es un sistema mixto de calificación y que se llama mixto. Quiere decir de que no por estar en ese listado, o sea, ustedes van a encontrar en ese decreto que hay dos grandes categorías, una categoría que dice enfermedades directas, donde son enfermedades que si se diagnostican y confirman, sin ningún otro estudio ya son laborales, que ya vamos a hablar de ello, y otras enfermedades que aparecen en unos listados. El hecho de que aparezca en este listado no quiere decir que automáticamente es laboral, sino que se debe confirmar una relación de causalidad entre la enfermedad y la exposición a un riesgo en el trabajo. Entonces Colombia adoptó ese modelo. ¿Para qué es importante? Para lo que decimos. En ese decreto, ahí sí pues hago un llamado, ese decreto es del 2014 y estamos en el 2020. Entonces, si eso se hizo con un proceso concertado, que participamos muchos expertos, académicos, el Ministerio de Trabajo, se hizo como desde el 2010, se publicó en el 2014, ya está desactualizado. Por eso yo siempre hago un llamado a que no se mire cuando se califica el origen de la enfermedad solo a la norma, sino que la gente mire que hay evidencia científica a nivel mundial, donde cuando uno quiere mirar la relación de causalidad, hay artículos a nivel científico donde hay avances. Entonces se mide la norma, pero también la evidencia científica que hay en cada uno de los tipos de riesgos. En el mismo decreto dice que debe actualizarse cada 3 años, ¿no? O sea que desde el 2017 ahí nos debe el Ministerio, ¿este es de Trabajo? Sí, de Trabajo. Nos debe pues la actualización. Bueno, ahí está ese pendiente. Cuando nosotros vemos el decreto 1477, vemos ahí que dice agente etiológico. ¿Eso qué es? Bueno, entonces voy a contar mi caso personal. Yo siempre, mi estructura mental y en mis ponencias, quien haya tenido la posibilidad de leer un dictamen donde yo sea la ponente, yo siempre digo, para poder calificar una enfermedad tengo que primero confirmar el origen, o sea, no necesariamente tengo que definir qué es lo que voy a calificar, porque hay síntomas, hay presunción diagnóstica y hay diagnósticos. Pongo el ejemplo, me duele la mano, se me duerme, pero yo no tengo confirmado cuál es la causa, ¿sí? Hay unos síntomas. Posiblemente va a ser un túnel del carpo, hago una presunción, no estoy confirmado el diagnóstico.
hago un examen que se llama una electromiografía que mira cómo la conducción del nervio mediano, que es el que pasa a nivel de la muñeca, y pongo ese ejemplo porque es de los más conocidos, y dice, sí señora, tiene comprimido el nervio. Entonces ya tengo una confirmación diagnóstica. Entonces primero que todo yo tengo que mirar que el diagnóstico exista. A las juntas nos llegan muchos casos donde supuestamente la persona tiene un diagnóstico y uno mira la historia, mira los exámenes, examina al paciente y no está confirmado el diagnóstico. Entonces yo siempre digo, evidencia para confirmar el diagnóstico, o sea, tengo que mirar que sí exista confirmado con los medios clínicos, paraclínicos, el diagnóstico. Y la segunda parte es, miro ese diagnóstico, qué factores de riesgo, o sea, qué causas en el trabajo pudieran ser las que están vinculadas. Y porque a veces dicen, la evidencia ha dicho no se relaciona ese diagnóstico con tal factor de riesgo, entonces yo miro si está en la lista. Y en el decreto dice agentes químicos, físicos, ergonómicos, hay como listados. ¿Qué es lo bueno de ese decreto que dice qué industria tiene esos factores de riesgo, cuál sería el agente exacto y qué enfermedades son las posibles implicadas? Entonces, una vez yo digo sí se puede causar, tengo que pasar a un segundo paso, que es cuantificar. Yo tengo que medir si la magnitud de ese riesgo, en qué nivel está. Colombia, si bien tenemos grandes avances en América Latina, ahí vuelvo y hago la cuña, estamos en moda de actualizar, porque si bien el ministerio es una guía que invito a todos a que la conozcan, es vieja y desactualizada, pero es una guía interesante, es una guía para cuantificar la exposición a riesgos laborales con destino a calificar origen, que se hizo el ministerio en el 2011, que la pueden ver en Google, que tiene una manita. Entonces hay métodos específicos para cuantificar de manera, pues en lo higiénico es muy fácil porque hay cosas más cuantitativas, ruido, vibración, ¿sí? En lo ergonómico hay muchos métodos y ahí hay que diferenciar cuando yo hago un estudio de puesto de trabajo o un análisis de situación laboral, ¿para qué lo voy a hacer? Si lo voy a hacer para prevención o lo voy a hacer para calificar origen. Mucha gente dice, no es lo mismo, no es lo mismo, porque cuando yo estoy calificando origen, yo no solamente necesito mirar el momento, sino mirar todo el histórico del riesgo, necesito mirar algunos temas, voy a poner en el mismo riesgo ergonómico, de biomecánica, donde voy a mirar no solamente qué hace, sino cómo lo hace, cuándo lo hace, qué movimientos, qué grados, todo eso está en esa guía. Si bien es desactualizada, es un gran avance que hay en el país y vuelvo a hacer el llamado para que el ministerio lo actualice. Para cualquier persona que no sea experta es muy interesante poder estudiar eso desde la prevención, porque si bien fue hecho para el origen, ya sé que si son los riesgos, pues voy a tomar eso para saber qué debo prevenir. Bueno, nosotros como saludistas, como prevencionistas en el tema de seguridad y salud en el trabajo, nos llega el tema de enfermedad laboral normalmente porque el trabajador la manifiesta alguna sintomatología o porque, que es el caso digamos como más común, su médico de la EPS refiere que posible sospecha de enfermedad laboral o en los certificados de aptitud médica nos sale posible sospecha y ahí digamos que uno queda como en shock. ¿Uno qué debe hacer? ¿Cuál es el deber ser como nosotros como expertos para tratar ese asunto que nos llega? Bueno, me gusta que digas eso porque en la realidad las empresas quedan en shock porque en Colombia hay mucho miedo a que a un trabajador se le diagnostique una enfermedad laboral porque tienen temor a que se les demande o tienen temor a que ese trabajador se vuelva un conflicto. Eso no debería ser así. Debería ser algo tan normal como que yo hago una vigilancia, yo trato de prevenir, ¿sí? En todas las empresas, así sean las más sólidas en sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo, va a haber riesgos y va a haber posibilidad de enfermarle. Lo importante es que si yo hago todo el diagnóstico temprano, puedo intervenir y las enfermedades pueden mejorarse y curarse, ¿sí? Entonces yo no le debo tener miedo, sino debo tratar de ser diligente en mirar la causa. Cuando me dicen una presunción, pues es una presunción, no quiere decir de que sea laboral. El médico de la IPS es el primero que estaría llamado o en los exámenes ocupacionales periódicos, el médico también dice, oiga, me parece que puede haber un túnel, me parece que puede haber.
las empresas lo que deben hacer es remitir a la EPS sin ningún temor. Sé que tienen temor porque podría haber el tema de responsabilidad civil extracontractual, que los demandan por culpa, por no ser diligentes, pero en un país como el de nosotros, que tenemos, digamos, un gran avance en sistemas de gestión, yo no creo que haya que tener miedo, sino demostrar la diligencia, y se remite al médico y la IPS. Las empresas a veces se niegan a entregar las pruebas, o sea, no mandan las mediciones de ruido, de vibración, o no mandan el histórico de las condiciones del riesgo que se esté evaluando, lo cual es un error, porque si yo hice mi programa bien hecho, pues yo voy a poder demostrar que si no es laboral, pues no es laboral, si es laboral, sí es laboral. Y acá hago un llamado: cuando les piden los estudios de puesto de trabajo, la ley establece, el decreto 1352 del 2013, que es el que mira todo lo de calificación, que quedó inmerso en el 1072, pero que sigue vigente el 1352, dice que no lo van a pagar las ARELs, o sea, lo debe asumir el empleador, y solamente cuando no lo asumen, la ARL lo hace, pero se los puede recobrar, o sea, quedó en manos del empleador hacer ese estudio de puesto de trabajo. Entonces el gran consejo es: inviertan en algo bueno. En Colombia hay profesionales muy buenos en cada uno de los riesgos, ingenieros, si es de vibración, de ruido, ergónomos, terapeutas, psicólogos, si es psicosocial. Inviertan en algo muy bueno, porque lo barato sale caro, ¿sí? Hay gente muy experta en mostrar el tema. Nos basamos también no solo en el estudio de puesto de trabajo, sino en otras pruebas como la historia clínica y como les conté los artículos científicos. Bueno, nosotros en ese reportar remitir a la EPS, hay en la legislación un tema que se llama el reporte de la enfermedad laboral, que se hace a través del FUREL. ¿Eso cuándo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, acá quiero decir claramente que hay un vacío normativo, que yo tengo varios artículos en blogs donde digo que en Colombia el decreto de primera oportunidad, que es primera oportunidad, es la primera vez que se califica si algo es laboral o no es laboral, que lo hace la EPS en los casos de origen, o cuando el decreto antitrámites, decreto ley 19 del 2012, dice que lo puede hacer también la ARL. La gente lo suele desconocer, pero se puede ir por vía EPS o ARL. O sea, el primer estudio de enfermedad, no hay una reglamentación que diga en qué tiempos, con qué pruebas, qué profesionales, cómo deben ser los equipos, si son interdisciplinarios, y las responsabilidades de cada uno de los actores. No está en el país ese decreto. Ese decreto mínimo llevamos desde que se creó la ley 100, luchándolo, diciéndolo, que ya están firmas. En este momento sé que están firmas en el Ministerio de Salud, lo cual es un gran vacío porque hace que haya más conflictividad, que no haya claridad técnica de qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Pero finalmente, haciendo que el decreto, es una responsabilidad de las IPS, EPS y ARLs definir el origen. Entonces, cuando hay una presunción, el médico tratante dice: me parece que eso puede ser laboral, se lo remite al área de medicina laboral. El médico laboral de la IPS, EPS o de la ARL en primera oportunidad, que también me acabo de decir que puede calificar, hace todo un estudio, un análisis y dice: me parece que sí es. Suele pedírsele a la empresa que diligencie un reporte FUREL, formato único de reporte de enfermedad laboral, y ahí sí hago un llamado: las EPS no pueden solicitar eso sin haber estudiado el caso. A veces tienen un checklist donde le dicen: haga el reporte sin haber estudiado, porque administrativamente les acorta tiempo a las EPS, pero me parece que eso no es ético, porque le van a pedir un reporte de algo que no ha sido confirmado. Entonces, las empresas muy juiciosas, y ahí sí hay gente que académicamente, estudiantes me consultan, sin saber qué diagnóstico que me pidan en plan con un formato de enfermedad, eso no debe pasar. Pasa porque no se ha reglamentado, pero eso no es técnicamente correcto. ¿Cómo es el proceso? Que la verdad es como enredado, porque nosotros desde el tema de seguridad y salud en el trabajo, lo que vemos o la información que encontramos, ¿sí? La vemos ya con la angustia del trabajador de apelo a la Junta Nacional, qué es lo que hay que hacer y cuántas veces apelo. Bueno, pero explícanos, sin ese afán, digamos, del trabajador que está sufriendo, por quién le responde, ¿cómo es este proceso de la calificación de la enfermedad laboral? Bueno, la calificación debe ser un tema libre de cualquier interés económico, ¿sí?
porque estamos viendo que en el afán de que sea laboral para que se vaya a la ARL o que sea común a la EPS, como guerra de titanes entre las aseguradoras, eso no debe ser. Debe ser un proceso donde se examine al paciente, se confirme un diagnóstico, se tengan las pruebas científicas para confirmar el diagnóstico, se escuche la historia ocupacional completa del trabajador. A veces las empresas o las aseguradoras dicen no es laboral porque lleva solo 3 meses en este cargo. Acordémonos que no miramos el hoy una foto, sino miramos la carga acumulada, si es carga física, la carga acumulada, o sea, el factor de riesgo implicado en esa enfermedad se mira todo el histórico, y el histórico puede no ser necesariamente la empresa en la cual está vinculado o la cual yo como experto en seguridad y salud del trabajo estoy asesorando, sino pueden ser muchas más empresas de este mismo sector de la economía o de otro sector. Entonces, un buen médico ocupacional debe entrevistar muy bien al trabajador, qué hacía, cómo lo hacía, cuánto tiempo. Es difícil a veces reconstruir ese histórico porque las empresas no cuentan con adecuados archivos, pero se puede hacer y está permitido hacer una reconstrucción de cómo fue el pasado. Los estudios de puesto de trabajo, de acuerdo al factor de riesgo que yo esté estudiando, lo hace el profesional que tiene las competencias. Si es riesgo psicosocial, en la normatividad colombiana dice que debe ser por un psicólogo. No dice nada que un estudio de riesgo económico debe ser por un ergónomo, eso no está en la norma colombiana, pero sí se aconseja que sea gente que no tenga simplemente, acá todos podemos tener licencia de salud ocupacional, pero no todos tenemos la experticia, las competencias para medir. Yo puedo ser una experta en seguridad y salud en el trabajo, pero tengo que reconocer que como médica necesito la ayuda de un ingeniero, higienista, ¿sí? Para algunos riesgos. Entonces uno no se las debe saber todas, sino saber a quién pide que tenga las competencias y la habilidad. En riesgo higiénico encontramos igual, que la medición es la audiometría, o sea, que no había ruido en el ojo, y eso también está mal, porque el riesgo acumulado no solo es en tema de ergonomía, de carga física, sino también riesgo acumulado de ruido, de vibración, de material particular. Entonces las empresas deben, por sus sistemas de vigilancia epidemiológica y por sus sistemas de gestión, que hay en Colombia hay unas guías, debe tener estudiada grupos de exposición similar en las empresas que por su volumen tienen gran cantidad de trabajadores. ¿A qué se refiere eso? Yo no le hago medición a todos los trabajadores, sino los agrupo y trato de mirar riesgos similares para cuantificar el riesgo con destino a prevenir, o sea, cuantificar el riesgo para si está fuera de los límites, yo lo intervengo. Eso que se hace en prevención es útil y necesario para cuando vamos a calificar origen. Hay empresas que lo tienen y no lo remiten por desconocimiento, por miedo, porque no saben, pero las que están viendo que son muy útiles todas esas inversiones de prevención las están aportando al proceso. Y escuchar también al paciente. A veces yo, como médica, socio personal, le pido a la empresa que me diga el histórico de todas esas mediciones, que me diga el histórico de los casos que han sido calificados, pero ya en casos muy particulares. Eso es lo que utilizo, al menos en mi experiencia personal como médica de la Junta Nacional. Bueno, una vez se han aportado esas pruebas, cuéntanos el proceso de la Junta Regional, bueno, las diferentes apelaciones, o bueno, instancias, ¿no?, que siguen. Bueno, cuando se aporta todo eso lo debe pedir el médico de la primera oportunidad, que puede ser el médico de la EPS o el médico de la ARL. Él hace un diagnóstico y hace una presunción de que eso es laboral, le pide el formato a la empresa debe diligenciar el formato y la EPS, si considera que es laboral, se lo manda a la respectiva ARL. Por ley, quien debe responder es la última ARL, como acabo de decir, el riesgo es acumulado, pero la última ARL que está afiliado al trabajador es el que debe responder y decir el origen. La ARL dice si está de acuerdo o no está de acuerdo. La verdad es que por la ley antitrámites, decreto ley 19 del 2012, se quiso acortar los tiempos y por hacer algo bueno se hizo algo malo, que las ARL no tienen suficiente tiempo para estudiar y en muy poco tiempo tienen que decir si es laboral o no, y se perdió el tecnicismo por ganarnos en tiempo. No tienen tiempo de estudiar, pero lo tienen que hacer así porque es la ley. La ARL dice sí, hay unos médicos en la ARL que estudian el caso rápidamente y miran qué pruebas aportó la EPS
y aceptan el origen y lo empiezan a atender, o lo objetan. Objetan es decir, no estoy de acuerdo. Si no estoy de acuerdo, lo deben remitir a la Junta Regional y lo debe pagar, si es de origen laboral, la ARL, si es de origen común, la EPS. Nunca un trabajador o una empresa debe asumir los honorarios de las juntas. Cuando se remite a las juntas de calificación, que son organismos interdisciplinarios técnicos, que somos privados con función pública elegidos por un concurso de méritos del ministerio, hay un nuevo grupo de profesionales que somos imparciales, somos elegidos por el ministerio, o sea, no tenemos nada que ver con la ARL y la EPS, sino somos imparciales. Allá se valora nuevamente, se hace un examen clínico, físico y nuevamente el proceso de verificar el factor de riesgo por un médico y por alguien no médico. Se hace una audiencia que es una reunión técnico-científica donde se debate el caso, y se debate no solamente es con lo que está ahí, sino con los artículos científicos, la literatura, qué pruebas hay a favor y en contra. Acá quiero dejar un tema de salud pública. Todas las enfermedades son multicausales, las enfermedades no se producen por una causa, sino hay determinantes sociales de la salud. Quiere decir que para que yo me enferme hay múltiples factores. Entonces, en un sistema que he tenido que dividir si es laboral o común, es muy difícil poner una balanza que pesa más, ¿sí? Y porque lo laboral es una de las causas, hay causas no laborales. Entonces la gente dice, es que no me quiso aceptar laboral, y no entienden que pues hay más causas, que cada caso es único. Yo puedo tener la misma enfermedad en la misma empresa, pero yo no tengo el mismo riesgo genético. Unos somos mujeres más gorditas, unas más flaquitas, unas tenemos unos cambios hormonales, o sea, cada caso es único. El hecho de que hayan aceptado una enfermedad laboral o que haya sido con una empresa da una luz, pero no quiere decir que todos los casos tienen que quedar calificados de la misma manera. Después de que la Junta Regional hace audiencia, vuelve y notifica el dictamen a todas las partes interesadas, EPS, ARL, empresa, fondo de pensiones y trabajador. Por ley lo debe notificar. Si no está de acuerdo, apela, o sea, dice no estoy de acuerdo, y se puede enviar el caso a la Junta Nacional. La Junta Nacional está en la ciudad de Bogotá, somos 4 salas, también interdisciplinario, y volvemos a evaluar el paciente de manera interdisciplinaria, una terapeuta o psicóloga y un médico. Volvemos a examinar, a escucharlo, a reconstruir la historia ocupacional, a evaluar toda la historia que viene desde la EPS, IPS, Junta Regional, y volvemos a hacer una audiencia de decisión y emitimos un dictamen. Los dictámenes de la Junta de Calificación Nacional son de obligatorio cumplimiento, es decir, la única forma que se cambie eso es por un juez laboral, porque nuestros dictámenes son susceptibles de demanda ante un juez laboral, que ahí sí se debe pagar, y pues ya el paciente, EPS, empieza en la parte interesada que no esté de acuerdo, debe contratar un abogado, y ahí sí sería la justicia laboral ordinaria. De resto, en todos los demás procesos no se requiere abogado, sino las partes aportan sus pruebas. Solo cuando se demanda un dictamen de la Junta Nacional, ahí sí es con un abogado laboral. Ah, bueno, o sea, tampoco es la última palabra. Sí. Los dictámenes, hay sentencias innumerables donde la Corte Constitucional y la Corte Suprema han dicho que nosotros somos unos auxiliares de la justicia, pero no somos la última palabra, porque un juez es autónomo de pedir otras pruebas, de decir no me parece, o él calificar. Los jueces obviamente son muy cuidadosos, pues digo, hablo en la mayoría, uno no debe generalizar nada. O sea, habrá jueces que no lo hacen así, pero en la gran mayoría, estoy viendo en el derecho laboral, que piden varios peritazgos, el de la Junta Nacional, piden a otra sala de la Junta Nacional o a otra universidad, y ellos sopesan. Ellos, como cualquier juez, tienen que mirar todas las pruebas y decir, me convenció más esta, y argumentarla, y puede modificar un origen, puede quitar una invalidez, puede decir que es inválido. O sea, un juez es autónomo en dar un dictamen como le parezca, en su conocimiento y en las pruebas que tiene en su expediente. Okay. Una pregunta como más desde el lado de los trabajadores. ¿Cuánto tiempo tengo yo para poder reclamar, solicitar que me califiquen una enfermedad laboral? Esa es una excelente pregunta, porque la gente piensa que si se termina mi vínculo laboral ya no tengo un derecho, y ese derecho a que se califique una enfermedad es imprescriptible. O sea, no va a decir ya pasaron 3 años, perdió el derecho. No. Si yo nunca se me ocurrió que tenía una neumoconiosis, que es de larga evolución, y luego me le diagnosticaron ya retirada mi empresa, yo la puedo pedir, ¿sí?
y como el trabajador no suele saberlo, él puede ir directamente a la ARL y decirle, me parece que esto es laboral con todas mis pruebas, como dije, cuando están desvinculados, porque ya se cesó el vínculo, se lo pueden pedir directamente a la ARL, tanto en calificación de origen de enfermedad laboral como de accidente. Tenemos casos donde accidentes antiguos no fueron reportados, pero los trabajadores tienen las pruebas, van y se lo envían a la ARL para que ellos probatoriamente digan sí o no. Entonces no habría ningún, digamos, tiempo para que se pierda el derecho a calificar el origen. También una pregunta que puede parecer boba, pero puede pasar. Hay enfermedades que, digamos, pueden ser momentáneas, transitorias, enfermedades laborales o no. Sí. Eso es imposible. Es totalmente valedero, o sea, el hecho que a mí me diagnostiquen una enfermedad no quiere decirte que por vida voy a tener ese rótulo. Yo siempre en la Javeriana aprovecho para contar que en la Javeriana tenemos la maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo y Derecho Laboral, y es interdisciplinaria. Yo les digo a los estudiantes, no se metan que ya tiene un túnel, y no se va a quitar. El fin de la medicina y de la rehabilitación es lograr que esa enfermedad tenga las mínimas consecuencias y que pueda desaparecer. Las enfermedades osteomusculares, o sea, las de trauma acumulativo, túnel, manguito, Kerbein, son de las que si se hace buena rehabilitación y se interviene el factor de riesgo puede desaparecer. Un túnel puede ser que hoy haya compresión y mañana no exista. Una enfermedad mental, hoy puedo tener un trastorno de ansiedad y depresión y con un buen manejo mañana no existe. Entonces pueden empeorarse, quedarse igual o pueden desaparecer totalmente las enfermedades. Bueno, eso también le da una esperanza a los trabajadores porque realmente pues ellos sí quedan sesgados para conseguir nuevas oportunidades laborales y también parte de ellos es la responsabilidad de hacer el tratamiento para recuperarse. Pero en ese sentido, y hay muchos trabajadores que están preocupados entonces porque ya se les va a quitar el tema de la pensión que hayan obtenido. Entonces, hay un constante seguimiento si el trabajador sigue así enfermo o cómo se maneja eso. Bueno, entonces ahí ya viene un segundo capítulo. Hemos hablado calificar origen. Ahora vendría cuándo se califica pérdida de capacidad laboral. Resulta que en Colombia el sistema de seguridad social determinó que cuando ya se ha rehabilitado y se ha llegado a una mejoría médica máxima, o sea, he hecho todo mi esfuerzo como rehabilitador, como equipo para mejorarlo, y el equipo de tratante dice, hay consecuencias, hay un déficit, persiste el túnel, persiste, yo debo cuantificar cuánta capacidad laboral perdí. Eso como lo hacemos con un manual de calificación, que es el decreto 1507. Ese manual tiene unos aspectos a calificar, técnicos científicos, y yo miro tres partes grandes. Miro cuánto es la deficiencia, o sea, cuánto es el déficit en la estructura o función, cuánto está alterado el túnel, vamos a seguir con el tema del túnel, y miro cuánto me limitan mis actividades de la vida diaria y cuánto me restringen la participación, o sea, cuánto yo tengo dificultad para relacionarme en aspectos como mi trabajo, y puntúo cuánto me altera mi desempeño laboral, cuánto me altera la parte económica, cuál edad tengo yo, no es lo mismo tener 60 años que 18, o sea, hay un puntaje diferente de acuerdo a la edad. Eso es lo que evaluamos. Entonces se da un puntaje y ese puntaje es susceptible de que los trabajadores tengan o no tengan indemnización. ¿De qué depende? En el sistema de riesgos laborales, todas las pérdidas de 5 al 49.9 dan derecho a una incapacidad permanente parcial, que es una indemnización en dinero por un solo monto, y cuando es mayor al 50% a una pensión de invalidez, que son pagos mensuales de una mesada. En el origen común no hay incapacidad permanente parcial, o sea que si un trabajador tiene entre 5 y 49, nadie le va a responder por ninguna indemnización, solo se responde por pérdidas mayores al 50. Ahí hay una inequidad porque los trabajadores ahí dicen, si a mí me dan laboral, tengo derecho a esa indemnización y en común no. El sistema lo estructuró así, para mí no debería ser así porque eso es un incentivo que hace que la gente quiera laboral, pero así quedó la ley y mientras el sistema de riesgos tenga esa diferencia, pues lo tenemos que hacer. Cuando a mí me dan un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, como acaba de decir la ingeniera, puede cambiar ese porcentaje porque me mejoré o porque me empeoré. La ley colombiana establece que después de un año que me califiquen, si hay deterioro en el sistema de riesgos laborales, el tratante dice, mire que empeoró,
puede haber revisión de la pérdida de capacidad laboral y hacerse una recalificación. ¿Cómo se hace? Solicitándole a la ARL que vuelva a calificar con el concepto del médico tratante, donde dice que hay deterioro. En origen común no se puede hacer cada año, sino cada 3 años, y se hace ante el fondo de pensiones. Entonces vemos trabajadores que hoy tienen un 20 y a los 3 años vuelven. Inclusive hay fondos que no califican a los 3, sino vuelven y recalifican en tiempos más cortos. Acá se hago una cuña, y esa es mi investigación doctoral, que la pueden ver en mi página web, que es www.dianacuerva, y van a ver acá el link. Nuestro sistema es un sistema muy compensatorio que se enfocó en pagar una indemnización, en pagar una pensión y no en rehabilitar. Entonces estamos viendo tristemente en el país que la gente va en el 2015 a que le califiquen el túnel más el asma, y en el 2017 vuelve el mismo paciente diciendo que ahora tiene algo mental. Entonces es la rueda de que yo vi un paciente en el 15, en el 17, en el 19, y su filosofía y su objetivo de vida es que me diagnostiquen y tener más enfermedades, a ver si logro llegar al 50%. Entonces, un país que está pensando no en rehabilitar, no en la productividad, sino en que yo sea menos productivo, que tenga mayor porcentaje de discapacidad, es un país que no va a avanzar. Entonces, yo siempre digo en todos los escenarios políticos, académicos y técnicos, que mientras no haya políticas de rehabilitación y reintegro que propicie y premie a quien haga rehabilitación, sino sea indemnizatorio, pues vamos a tener el conflicto de que cualquier trabajador que se enferme, la empresa no lo quiera tener, tenga miedo, lo quiera echar. Trabajadores que dicen, si yo digo la verdad que me enfermé, no me van a dar trabajo, entonces no es mentiras. Y también trabajadores que abusan del derecho. Hay decretos de incapacidad, el decreto 1333, que habla claramente del abuso del derecho, porque también hay trabajadores que quieren estar incapacitados porque quieren sacar un provecho de eso. Entonces, vuelvo y digo, no se puede generalizar, pero está causando un conflicto muy grande entre empresa y trabajador que debemos mirar como expertos, y los políticos en el Congreso es un llamado para que hagan ese tipo de normas. Bueno, ya esto nos quedó súper claro, muy interesante el tema, una oportunidad para nosotros los expertos en seguridad y salud en el trabajo. Sabemos que en cada especialización pues tiene su enfoque, y de todas maneras es tan multidisciplinario nuestra área que es difícil que podamos entrar a profundidad digamos, en la experticia de cada profesión. Entonces, pues es la oportunidad también para las personas que están iniciando o que tienen su especialización y quieren tener un enfoque, pues todo este tema de calificación, que hay mucho por aportar y por diferenciarse del resto de la oferta del mercado. Y pues para eso los invitamos a que dejen acá los comentarios de las preguntas que quisieran hacerle a la doctora Diana para atenderla en un próximo video. Y también les hacemos la invitación a las personas que quieran profundizar en este tema, los diplomados que está ofreciendo la doctora Diana, y pues los dejo con ella para que nos cuente qué es este programa que se está ofreciendo al público. Bueno, para el 2020 tenemos una sorpresa, que un grupo de profesionales que llevamos mucho tiempo en la seguridad social en el tema de calificación, tenemos constituido maestría. ¿Qué es maestría? Es una modalidad de estudio disruptiva, innovadora, donde no es la parte teórica, sino vamos a tener parte virtual con ejemplos prácticos de la vida real y parte presencial. Los profesores que vamos a tener son profesores todos miembros de las juntas de calificación, médicos, terapeutas, que llevamos muchos años de experiencia, y vamos a ir explicando cada uno de los procesos para calificar. Entonces, próximamente los invitaremos a que consulten nuestra página web a los que están interesados. Muchas gracias. No, con todo gusto. También los invitamos a que pues pueden profundizar en la página de la doctora Diana Cuervo. Acá sale el link, y también pues ella tiene un libro que se va a estar publicando en la próxima feria del libro, que se llama Sistema General de Riesgos Laborales Colombiano, que lo edita Tirana Editores y la Universidad Javeriana, entonces también súper recomendado. Y pues seguimos acá en HSQ Navecia, donde estamos apasionados por el cuidado de la vida en el trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniera, muy amable. Saludos.